Soy Óscar Pastor, catedrático de Lenguaje y Sistemas Informáticos del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación y director del Centro de I+D en Métodos de Producción de Software, al que nos referimos como PROS. Estamos presentes en foros internacionales de primer nivel, en lo que en inglés llaman Steering Committees, son los comités de honor, son los que organizan todo lo que es las series de las conferencias. Y en particular participo directamente presidiendo el CAISE, que es la Conferencia Internacional Ingeniería Avanzada de Sistemas de Información, NLR, que es la Conferencia Internacional en Modelado Conceptual. Son los dos foros más relevantes a nivel mundial en temas de ingeniería y sistemas de información y modelado conceptual. Nuestro trabajo ahí consiste, trabajando junto con colegas de todo el mundo, en marcar de alguna forma las directrices que tienen que seguir esas conferencias donde se seleccionan los mejores trabajos de todo el mundo en esos dominios, en esas ramas del conocimiento, se presentan, se discuten y año tras año pues acuden centenares de investigadores a compartir los resultados y, como te decía, a marcar el rumbo. Esa presencia internacional es muy importante y yo creo que a veces en nuestro país, yo creo que es también algo de lo que nos quejamos siempre, y a mí no me gusta quejarme de eso, pero sí que es verdad que fastidia el que a veces tengas más reconocimiento fuera que dentro de tu casa, ¿no? Y eso parece que en España es algo de que nos quejamos, yo sí nos quejamos de vicio, ¿no? Pero en cualquier caso, como te decía al principio, creo que ese es el camino. Tenemos muchos contactos, muchos estudiantes que salen, que triunfan por el mundo. Estábamos hablando de preparar un programa fuera PROS por el mundo, en lugar de españoles en el mundo, como ese que sale en la televisión, donde fuéramos de alguna forma recogiendo vivencias de toda la gente, todos los profesores y profesoras, investigadores e investigadoras que tenemos por ahí distribuidos. Pero en cualquier caso, eso lo que nos da es una red de contactos muy importante, y ahora mismo estamos en ello. Gracias a eso pues tenemos contactos muy importantes y muy personales en muchos países. Eso no es medicina personalizada, es casi ciencia personalizada, pero tenemos como objetivo a corto o medio plazo el tener una red global de investigadores que son todos PROS, en el sentido de que han sido todos de alguna forma formados y han realizado sus trabajos de máster y de tesis doctoral en nuestro ámbito, y después han regresado a sus países y han continuado allí desarrollando su carrera investigadora. El proceso, mi formación ha sido un poquito multidisciplinar, eso me ha dado un bagaje de fondo muy interesante. Me licencié en Ciencias Físicas en la Universidad de Valencia, hice mi tesina allí mismo y luego pues me incorporé, aprovechando que llegaba la nueva carrera de informática, a la Politécnica. Hice mi tesis doctoral, la completé en Hewlett Packard, en los laboratorios Hewlett Packard en Bristol, y a partir de ahí inicié una carrera en la Politécnica que al principio también fue muy interesante, y es importante destacar que estuvo combinada con una experiencia profesional en la Generalitat Valenciana, donde estaba como técnico de sistemas lógicos en las distintas consellerías, pero relacionado siempre con el servicio de informática. Eso me posibilitó desde el principio el tener esa doble perspectiva, teórica y práctica, el estar enseñando por las tardes cuando estaba trabajando por las mañanas, hasta que finalmente, en el momento en el que pude sacar una plaza de profesor titular en la Universidad de Valencia, pues finalicé mi relación con la Generalitat y entré ya de lleno en el mundo académico, en el que pues la sigo gozando después de tantos años. Yo creo que la vida es un proceso de aprendizaje continuo, de todo el mundo tienes que aprender, tanto la gente que te enseña lo que hay que hacer como la que te enseña lo que no hay que hacer son importantes para ti. Si dijera nombres me dejaría gente que ha sido muy importante, y en definitiva yo creo que tenemos que conseguir hacer de cada día una nueva lección. Y todas las personas que han sido profesores míos, todos aquellos que me han intentado ayudar, los que por la razón que sea no lo han conseguido, pero me han indicado el camino de lo que no hay que hacer, todos son importantes para que tú al final labres tu propia senda. Que aquí en la Politécnica de Valencia, creo que en Valencia, en España en general, hay mucho talento, a pesar de la situación que atravesamos últimamente, hay mucho talento, la gente joven es talentosa. Cuando nos comparamos con nuestros pares en el extranjero, realmente ves que la gente está muy bien preparada, y de hecho la situación que hemos vivido, que estamos viviendo, que ha hecho que algunos estudiantes tengan que salir fuera, me ha llamado la atención que todos nuestros estudiantes, investigadores, cuando han salido, a las pocas semanas, a los pocos meses, están en puestos de responsabilidad, ya donde van por toda Europa. El Centro PROS, que tengo la satisfacción de dirigir, se dedica básicamente a responder o a abordar un problema que yo creo que es bastante popular. Si yo te preguntara, dime, ¿qué obras de ingeniería son para ti más relevantes en la historia de la humanidad?
seguro que me dirías pues algo así como la Torre Eiffel, el Golden Gate de San Francisco, el Palacio de las Ciencias y de las Artes aquí en Valencia, ¿eh? Ese tipo de arquitectura que es, o de obras que la gente identifica con ingeniería. Pero una obra de ingeniería altamente compleja, sofisticada y de muchísima complejidad es el software que tiene que gestionar, por ejemplo, un hospital, el software que tiene que gestionar toda una universidad como la Politécnica, el software que tiene que gestionar cómo funciona un aeropuerto. La lista la podríamos hacer muy larga. Nosotros nos dedicamos a hacer esas obras de ingeniería. En primer lugar, a defender que son obras de ingeniería. En segundo lugar, a crear, a diseñar los lenguajes con los que podemos hacer los planos de esas obras de ingeniería, que es lo que nosotros llamamos modelos conceptuales. Y finalmente, a convertir esos modelos conceptuales en productos software, que ahí es ya donde conectamos con la realidad, con lo que pues, a nivel social se entiende como la aplicación software. Pero defendemos esa idea de que para hacer una aplicación software que es una obra de ingeniería, hay que hacer los planos de esa obra, que son los modelos, y hay que saber convertir esos modelos en la aplicación que finalmente como usuarios vamos a usar. En muchas ocasiones ocurre ese problema de decir, ay, es que vas a un restaurante, pides una factura para cada uno de los que comes. No, es que la máquina, la informática, el programa no lo permite. El programa tiene que permitirlo todo si está bien hecho, porque esa obra tiene que estar adecuada a las personas que somos nosotros. Esa es nuestra línea central de actuación basada en esa noción de planos del software, que son los modelos conceptuales. Hay un término en inglés, es Model Driven Development, desarrollo dirigido por modelos, que se basa en intentar hacer realidad la metáfora de lo que sería una máquina de programar. Imagínate que hablamos de cómo sería una máquina de hacer casas. Una máquina de hacer casas en las que tú le pones los planos de la casa y la máquina te hace la casa. Yo recuerdo haber visto unos dibujos de la Pantera Rosa donde ocurría algo parecido y bueno, pues nos esbozamos una sonrisa inmediatamente porque una casa, un puente, una carretera son entes físicos que hay que construir. En el caso del software, el tener una máquina de hacer programas, una máquina de programar, sí que pensamos que es posible, lo hemos demostrado con nuestros trabajos, a través de un dispositivo, como el producto software es un producto intelectual, un producto lógico, tú puedes meterle, entre comillas, a esa máquina los planos del software, que son los modelos, y la máquina, a través de un proceso que llamamos compilación, genera la aplicación. Esa máquina de programar, bueno, dentro de esa dinámica de colaboración universidad-empresa, que siempre hemos defendido que es la vía a seguir y que desde la Politécnica hemos tenido siempre todas las facilidades para poder hacerlo, constituye una empresa que todavía está en marcha, que hizo realidad esa metáfora. Y ese fue quizá pues, el primer proyecto estrella exitoso que nos llevó a demostrar que el desarrollo dirigido por modelos podía hacer posible la generación de esa estrategia de generación de software que era la máquina de programar. Estamos ahora también trabajando en otra metáfora muy interesante. Yo diría incluso a los informáticos nos gusta hablar de linda, de hermosa, ¿eh? Encontramos hermosura en los programas que hacemos, aunque eso a los artistas les suene un poco extraño. Y es la de intentar, ahora que el código genómico aparece, se descubre y nos vemos realmente, pues como en cierta medida programas con un código, con un modelo de ejecución que intentamos descubrir, que viene dado por la genómica, pero que, bueno, tenemos en este caso los programas, que somos los seres vivos, pero no conocemos los modelos, que es con los que trabajamos nosotros. Estamos intentando responder a la pregunta de toda la vida de los seres humanos, de por qué somos como somos, a través del entendimiento del genoma, intentando descifrar los lenguajes que explicarían cuáles son las claves de ese código genómico. Que bueno, hemos adquirido mucha experiencia en el tema de desarrollo dirigido por modelos en lo que llamamos aplicaciones convencionales. Y aplicaciones convencionales son por las que citaba antes como ejemplos de complejidad, sistemas organizacionales como una universidad, un hospital, un aeropuerto, son los ejemplos típicos de sistemas complejos. Esas mismas ideas las estamos ya pues en el tercer año de experimentación, de investigación sobre cómo hacer desarrollo dirigido por modelos en el ámbito bioinformático. Lo que ocurre es que ahí tenemos una carrera, una maratón por delante inmensa. Si habláramos de, bueno, una maratón son 42,1 kilómetros, si nos intentamos plantear en qué punto estamos de esa maratón con respecto al desafío de entender el genoma, pues probablemente estaríamos en el primer centímetro, te diría yo. Pero claro, lo importante es que ha empezado la carrera, esa es la gran diferencia, se ha dado el pistoletazo de salida y estamos corriendo ya, aunque estemos en el primer centímetro, que puede resultar pues todavía una distancia demasiado pequeña. La cantidad de trabajo que se está haciendo es espectacular, los avances son espectaculares. Yo creo que desde la
la revolución industrial no se había vivido un desafío que ilusionara tanto y que cambiara o tuviera la potencialidad de cambiar tanto el estilo de vida y la forma de pensar de la humanidad. Nosotros usamos un eslogan que también nos parece muy atractivo, que es el de, bueno, del Homo sapiens al Homo genius, ¿eh? Ese Homo sapiens que está intentando entenderse a sí mismo, que está intentando descubrir la esencia de lo que es, podría llegar incluso a, conociéndolo, y eso tendría implicaciones y las empieza a tener ya claras en el tema de la salud, en el tema del cáncer, por ejemplo, esa enfermedad que tanto tememos. Si es capaz ese Homo sapiens de corregir los errores del software, que es el mismo, para poder conseguir seres vivos mejores, pues estaríamos ante un Homo genius, y eso realmente es un cambio civilizacional. En esa dirección estamos trabajando con mucha ilusión, con mucho ánimo y con la percepción clara de que es una carrera de largo recorrido. No es algo que vayamos a completar en unos pocos años, sino que es un tema pues, que con toda seguridad va a llevar décadas, yo te diría que hasta siglos. Hemos descubierto como informáticos a la hora de acumular conocimiento en el tema genómico que el paradigma tradicional de la medicina de tienes un catarro o te duele la cabeza, tomas una aspirina, ese de, bueno, café para todos, estamos convencidos de que no tiene futuro. Cada ser humano, desde el punto de vista constitucional, de su metabolismo, pues es individual, es un individuo único. Y la respuesta que tenemos como seres humanos depende de ese código genómico que estamos queriendo entender. Tenemos claro que el futuro de la medicina pasa por otro tipo de interacción en el que, dependiendo de nuestro metabolismo, del tuyo, del mío, cuando tengamos un problema, se realizarán una serie de test genéticos y un análisis de genoma, igual que ahora hacemos análisis de sangre, análisis de orina, y en función de esos resultados veremos realmente o determinaremos cuáles son los tratamientos que esa persona, y no otra que venga detrás a lo mejor con síntomas similares, tiene que tener. Y hay ejemplos muy claros de eso, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una realidad tangible. En el caso del cáncer, por ejemplo, hoy en día se conoce ya, gracias a los avances en medicina personalizada genómica, que ciertos tratamientos de quimioterapia no van a funcionar dependiendo de las características metabólicas de una persona. Imagínate, y eso es un problema de los muchos que tendremos que abordar ya y en un futuro inmediato, la crueldad, entre comillas, que puede suponer el que una persona tenga que pasar por una quimio que podríamos saber que no va a hacer nada, que va a ser completamente inútil. Eso es medicina personalizada, el no tener la misma respuesta para todas las personas dependiendo de los síntomas simplemente, sino tener una estrategia de selección de tratamientos que está personalizada porque es dependiente de las características genómicas de la persona que sufre la enfermedad. La parte clínica es la más interesante. Tenemos, y esto es una cosa un poquito más distendida, bueno, otro tipo de proyectos que abordan también desde el punto de vista genómico el entender cómo son las personas. Y podríamos estudiar la base genética de la honestidad, de la violencia, de la infidelidad. A veces tenemos test genéticos que son casi hasta broma, ¿eh? Pero como te decía antes, el cambio civilizacional es importante, porque un test de la honestidad, por ejemplo, pues bueno, pensábamos el otro día dentro de nuestros brainstorming, decíamos, bueno, pues hagamos un test de la honestidad y propongamos que los políticos lo pasen cuando acaban las elecciones antes de tomar el acta de diputado en el Parlamento, que eso va a tener una repercusión social muy positiva. Efectivamente la tendría, pero claro, si el test le da positivo a alguien y ese resultado todavía desde el punto de vista científico no es 100% fiable y le estamos destrozando la carrera a una persona con un resultado que, bueno, que tiene todavía sus márgenes de duda. Desde el punto de vista jurídico, los propios colegas de la universidad nos decían, esto paradlo, no os ocurra sacarlo nunca, porque tal y como está el tema, pues no es viable desde el punto de vista jurídico, esto es imposible. Como ves, estamos hablando, hay una perspectiva clínica muy interesante, hay una perspectiva social que todavía requiere mucho precocinado.